¿Qué tal, licenciado? En esta ocasión vamos a tocar la unidad 2, que es el tema de derecho electoral. En sí, el tema en general es el régimen jurídico electoral en México. Eh, Vamos a tocar esta unidad 2, que es igual de importante que la 1. Es la continuidad. Eh, Creo para mí, a partir de la 1, es la de las más importantes unidades que pues de alguna manera nos dan a conocer temas que no conocíamos, temas de los que éramos completamente desconocedores, y temas que hoy en día mm, vimos y ahora solamente estamos como repasando eh, para enriquecer nuestros conocimientos, y es por ello que tomaremos, comenzaremos con nuestra exposición, que es el régimen jurídico electoral en México. Eh, para poder entrar un poquito más a fondo, necesitamos primero saber qué es una elección en nuestro país. Una elección, primero que nada, va a consistir en un proceso. eh, eh, en un proceso eh, tenemos dos sentidos. Vamos a el sentido amplio y el sentido estricto. El sentido amplio es un poco más chiquito, un poco más eh, eh, mínimo, se podría decir. Eh, el sentido amplio lo vamos a retomar y vamos a tomar en cuenta que va a ser una decisión con respecto de algo basado en nuestras preferencias o gustos personales. Este sentido amplio, como se escuchó en el concepto, no da a conocer todos los elementos que en el sentido estricto nos va a dar a conocer, y va a ser un poquito más enriquecedor, un poquito más favorable para nosotros que estamos estudiando esta materia. Entonces, en el sentido amplio solamente va a ser eso, una toma de decisión con respecto a algo que basado en nuestras preferencias o gustos personales, solamente. Entonces, ahora tenemos lo que es el sentido estricto. Este sentido estricto va a ser la facultad que va a tener uno como ciudadano, nosotros, para con nuestro país, que cumplan con los requisitos establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, y además con las leyes de participación, con el proceso de alternancia de nuestros representantes, es decir, las elecciones, estos procesos electorales, las votaciones. Entonces, como ya vimos, este sentido estricto ya contiene como tal todos los conceptos que como tal deben enmarcar esto que considero yo nos mayormente. Eh, Tenemos de aquí el saber qué es una facultad que vamos a tener nosotros como ciudadanos, del poder elegir, del que nadie venga y nos diga, ¿sabes qué? No. Va a ser nuestra opinión, va a ser nuestra decisión, en nuestra toma de decisión para poder elegir algo, para poder decir, elegimos este partido porque es lo mejor para nuestro país, o porque a lo que nos han dicho que es lo mejor para nuestro país. Es por ello que después eh, tomamos, antes de llegar a esta importancia, ¿qué son los electores? Eh, Considero yo que es importante conocer, porque no es otra cosa que nosotros mismos. Eh, Ciudadanos o ciudadanas que van a cumplir con todos los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además leyes en materia electoral, eh, como lo es
que tengamos 18 años para poder ejercer tal derecho, estar facultado para tal. Entonces, un elector no es otra cosa que un ciudadano, o sea, nosotros. Es por ello que es así como viene la importancia y las funciones de los organismos relacionados con las elecciones. Eh, Al igual tomaré un poquito más eh, que estudia la importancia de todos estos organismos electorales en la consolidación de la democracia con un sistema político. Esto va a puntualizar que toda elección en, debe de estar establecida con reglas eh, de un juego en un acto procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que se va a encargar de vigilar que todo esté conforme a la democracia de los partidos políticos y al igual que esté conforme a la ley, que todo acto electoral no vaya en contra de nuestras leyes o con lo no establecido en nuestro marco jurídico. Eh, eh, yo hice un poquito más a fondo o lo que yo considero de la importancia que va a ser, que es importante que la participación de diversos organismos en la planeación, organización y vigilancia y ejecución de los procesos electorales eh, tengan esa participación, como lo dije antes. Eh, Esa es la importancia de de este tema, que son las elecciones. Eh, la participación de diversos organismos en la planeación de todos estos procesos electorales. ¿Para qué? Pues para que vigilen, ejecuten, organicen y protejan todos estos procesos electorales eh, que de alguna manera va a proteger nuestra decisión, mm, que va a ser el encargado de castigar si no fuese así. Eh, Creo que con estas leyes en particular, nosotros como ciudadanos consideramos que está protegido nuestro voto, consideramos que tiene mayor legalidad, consideramos muchísimas cosas que hacen que uno como ciudadano vaya y vote, que haga que uno como ciudadano confíe en el voto. Entonces, considero que tiene tiene una gran importancia y mayor impacto, porque no, impacto en cuestión de la sociedad, porque si no fuese por estas organizaciones, vigilancias y ejecuciones de tales, considero yo que los ciudadanos no confiaríamos en el voto y por lo tanto se dejaría solamente a los que conocen de tal materia el destino y las decisiones de nuestro país. Sería muy triste. Ahora pasamos con un poquito del sufragio. Mm, Este tema es importante, es un tema eh, del cual debemos conocer y diferenciar ante todo. Es un tema en el que, al igual en clases, eh, he sabido ampliar en cuanto a conocimientos, porque una cosa es muy diferente el sufragio y otra cosa es muy diferente mm, lo que es eh, un voto. Es por ello que pues primero daría a conocer el concepto de lo que es el sufragio. Esto lo vamos a entender como que es el derecho político y constitucional a votar que tenemos a los cargos públicos electos. En un sentido amplio, el sufragio va a abarcar el activo donde se determinen quiénes van a tener ese derecho al votar, el pasivo, que se refiere a quiénes y en qué condiciones tienen derechos a ser elegidos.
El sufragio no va a ser otra cosa más que el derecho político que vamos a tener nosotros como ciudadanos para participar en asuntos políticos directamente eh, o por medio de representantes. Directamente porque, como ya lo toqué en sentido pasivo, nosotros podemos ser quienes estemos en la posición de ser elegidos. Eh, Te puede ser el caso que no, como cualquier ciudadano, en sentido del derecho al voto. Entonces, es importante conocer que el sufragio va a ser ese derecho político y constitucional que nos van a otorgar nuestras leyes para poder ser votado y dar un voto. Eh, eh, el sufragio a veces es muy confundido con la votación o el voto. Es por ello que vamos más a fondo después en las siguientes diapositivas. Vamos a conocer eh, sobre todo esto. Entonces nos quedamos con eso en el sufragio, que va a ser el derecho político de los ciudadanos para poder participar en los procesos públicos directamente o indirectamente. Ahora tenemos la evolución del sufragio. Para tomar en cuenta la evolución del sufragio, vamos a tomar 3 tiempos o 3 etapas. La primera va a ser la Roma, específicamente en algunos siglos donde van a surgir el desarrollo de la democracia, en donde va a existir ya asambleas de los ciudadanos, en donde quienes tomaban nuestras decisiones eran los ciudadanos y no como tal ya partidos políticos. Mm, Estos se reunían, bueno, estos ciudadanos a veces se reunían para conocer eh, lo que ellos creían necesario y tomar a simple vista las decisiones que iban a regir en ese momento y en su territorio. Después tenemos lo que es la media, perdón, edad media, en donde la elección como sistema era para asignar cargos de funcionarios públicos. Eh, Esta edad media considero yo que tuvo a investigaciones, y lo he hablado, mayor impacto en el occidente. Aunque la votación no siempre fue considerada como un medio eficaz o un medio para lograr un fin frente a un prestigio, se tuvo que ir dando, eh, porque antes como tal el sufragio ni siquiera existía. En México ahora ya existe, pero hay países en los que no existe el sufragio, no existe el elegir un voto, el tú poder tener ese derecho al voto y poder ir a elegir un representante. Tal es el caso en donde gobierna la reina Isabel. Son reinos y estos se van dando por consanguinidad, es decir, solamente la familia real puede tener derecho a llegar a obtener un cargo para, de alguna manera, la realeza y poder controlar a su pueblo. En México no, es por eso que con el paso del tiempo fue muy importante que se diese el sufragio eh, hasta que llegáramos a este momento. También tenemos lo que es la edad moderna. Este fue un derecho aquí que ya se dio a votar y ser votados a los mexicanos, pero solamente lamentablemente a los hombres, porque como ya se había visto, no fue hasta el año de 1953 y 1956 que se da el derecho y se da por primera vez el voto a la mujer. Después tenemos lo que es el marco jurídico del sufragio. Este lo vamos a encontrar en nuestros artículos 35, 36 y 116 e inciso A en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos.
que nos habla del sufragio, que nos habla de la votación, que nos habla de los derechos, obligaciones, y en el artículo 1 del párrafo cuarto. Artículo 1, párrafo cuarto y artículo 7 de nuestra ley general de institutos, pero elecciones. Entonces, vamos a tomar un poquito más de el artículo 35, que considero yo es el más importante, en donde nos dicen que son derechos de los ciudadanos el votar con las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las entidades o cualidades, teniendo todos los requisitos que nos establezca la ley. También no lo puse en la diapositiva, pero sin embargo es importante que tomemos cómo va a ser el artículo 41 de este mismo ordenamiento de nuestra Constitución, que nos señala la renovación de los poderes legislativos y ejecutivos que van a realizar no otra cosa que las elecciones libres, auténticas y periódicas que estarán a cargo del instituto más importante a nivel electoral, el Instituto Nacional Electoral, y de los organismos públicos locales. También este artículo 41 nos va a establecer el ejercicio en algunas funciones estatales. Al igual nos va a establecer lo que es la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad de ciertos principios rectores de el sufragio y de las votaciones. Después tenemos las características del sufragio. Estas características son, aquí las enumeré, libre, directo, personal, intransferible, secreto y universal. Libre, ¿por qué libre? Porque aquí el elector, nosotros como ciudadanos, vamos a tener la plena facultad para ejercer un derecho, el derecho a votar, secreto que vamos a expresar de manera reservada dentro de tales votaciones. Entonces, por eso es libre. Porque nosotros como electores vamos a tener la plena facultad de ejercer nuestro voto, no más. Directo. Va a ser directo. Porque vamos a elegir por sí mismos o a nuestros representantes o gobernantes. Vamos a hacer, valga la redundancia, directos. Solamente vamos a elegir a uno por nosotros mismos, nadie más, nosotros mismos. Ahora tenemos el personal, que nosotros como electores debemos acudir personalísimamente a la casilla que nos vaya a tocar a emitir nuestro voto. Nada de que no puedo, tengo trabajo, mando a mi mamá, mando a fulanita, mando a un familiar. No. Es personalmente a tal casilla o a la casilla que te tocó e ir a emitir tu voto. No más. Intransferible. Una característica muy importante. Nuestro voto, recordemos que no podemos facultar a ninguna otra persona para emitir nuestro voto. Ejemplo anterior, no porque tengamos trabajo y el día de las votaciones no nos dejen faltar, tengamos que mandar a alguien más o transferírselo a mi mamá, transferírselo a mi tía. No, nosotros tenemos que ir personalmente a la casilla y emitir nuestro voto. Ahora tenemos que es secreto.
secretos porque de alguna manera se van a evitar repercusiones en nuestra contra, extorsiones, castigos, que si no se, ya te sobornaron por tal partido, perdón que lo diga así, pero es muy común en México. Si te pagan por tu voto, pues ya te pagaron. Al momento tú de emitir tu voto va a ser secreto. Nadie tiene por qué saber por quién votaste. Tú puedes decir, sí, sí, yo voté por esa persona, pero en realidad no lo hiciste. Tú votaste por quien elegiste. Es por ello que va a ser secreto. Eh, Universal, eh, ¿por qué va a ser universal? No va a existir alguna restricción eh, más que el ser mayor de edad y contar con tal, eh, lo que establece la Constitución y nuestras leyes federales, en nuestras leyes electorales, perdón, más que el poder votar después de los 18, ser mayor de edad y tener fundamental, o sea, poder elegir nosotros de manera adecuada, informada a quienes van a ser nuestros representantes. Ahora tenemos el sufragio como derecho y deber ciudadano. ¿Qué quiero dar a entender con esto? El sufragio es un deber y es un derecho. El sufragio, mejor dicho, tiene una dualidad. ¿Por qué una dualidad? Porque radica tanto como en un derecho como en una obligación. Eh, Esto nos los establece nuestros artículos 35 y el artículo 36. El artículo 35 nos va a establecer que va a ser un derecho el poder ir a votar. Es un derecho, es una atribución, derecho que nosotros tenemos de ir a votar. Lo establece en nuestro artículo 35 en la fracción primera de nuestro código, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. Y dualidad, porque nuestro artículo 36, fracción tercera de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos nos menciona y nos establece que es una obligación, es un deber, no nada más un derecho. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero también obligaciones. Entonces, si lo tomamos como personas o civiles, pues es nuestro derecho. Pero si lo tomamos desde un punto de vista más a fondo o a otro alcance, podemos decir que también es una obligación o un deber. Eh, este, este sufragio va a ser un derecho porque nos congratulamos de alguna manera de que el ejercicio de este mismo haya sido consolidado. Eh, Nuestra constitución política nos los establece y así es como un derecho porque habremos reforzado esas decisiones eh, que como de manera personal eh, emitimos y va a ser un deber porque eh, de alguna manera va a ser comprensible que algunos se sientan inclinados a obtener, abstenerse de emitir su voto y es muy creíble, es muy factible cuando comprueban que ningún partido ofrece algún programa que a nosotros alcance nuestros intereses o alguno por demás que digamos nos llamó la atención o algo en particular. Pero nuestras políticas plantean conforme a leyes e ideologías que debemos emitir nuestro voto. Escuchábamos que si no tienes o no te inclinas por algún partido, ¿sabes qué? Eh, Porque es mi deber ir a votar, voto por quien yo crea que es el partido menos fuerte. En este caso, yo no me elegía por ningún representante a nivel federal. Entonces yo sé que es mi derecho, pero también es un deber, una obligación. Fui a votar, sin embargo, le di mi voto para que no fuera nulo al partido que yo creía menos fuerte.
y que las estadísticas antes ya yo que había investigado, eh, me dieron o arrojaron ese resultado. Eh, es por ello que es un deber y un derecho que nos establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora tenemos la diferencia entre sufragio y voto. Lo que decía antes, es muy importante conocer realmente qué es el sufragio y qué es el voto. Mm, para poder entender un poquito más, vamos a tomar en cuenta que el sufragio va a ser un derecho político para participar en decisiones de asuntos políticos, no más. Va a ser ese derecho político para participar en decisiones de asuntos políticos y públicos. Es solamente eso. Ahora aquí viene la diferencia. El voto va a ser el ejercicio del derecho del sufragio. Como tal, el sufragio va a ser el poder ir a participar y tomar una decisión. El voto va a ser solamente ejercer el derecho al sufragio. Creo que es muy claro. Eh, pues la oportunidad que te dan de ir a votar. Oportunidad que te dan que radica y es eh, una disculpa, eh, fallas técnicas que nos suceden, pero continuamos. Eh, Estábamos tomando esta diferencia. Mm, Me quedé en que el sufragio es la institución y el ir a votar, el voto, perdón, es el mecanismo mediante el cual vamos a ejercitar el sufragio, no otra cosa. Y tenemos, esperemos que cargue tantito la diapositiva, pero mientras continúo. Eh, los efectos que produce el sufragio. Estos efectos son importantes al igual y vamos a ver que van a producir representación, vamos a obtener de ello un gobierno y se va a ofrecer una legitimación, es decir, una veracidad, un, una legalidad de que nuestro voto va a ser tomado en cuenta y va a ser protegido. Eh, Creo ya no retomaba las diapositivas, pero mm, bueno, voy a continuar con
algunas autoridades electorales que al igual es importante tomar en cuenta. Esto vamos a obtener que es el Instituto Nacional Electoral, el INE. Después tenemos jerárquicamente a los organismos públicos locales electorales, abreviados los OPLES. Y después tenemos la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, en resumido o en abreviaturas, la FEDE. Después continuamos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por último tenemos las autoridades electorales judiciales locales. Estas autoridades jerárquicamente son muy importantes al momento de emitir un voto, de legalidad de nuestro voto. Estos organismos que nos van a ayudar a que nuestro voto sea tomado en cuenta de manera importante. Y por último tenemos partidos políticos, tenemos los nacionales y los locales, lo que ya les comentaba. Me voy a permitir dejar de compartir mi presentación y continuar con mi exposición así. Tenemos los partidos políticos, los nacionales y los locales. Ya les mencioné los nacionales. Los locales son los mismos, solamente que no participan. Y tenemos los ciudadanos, que vamos a ser los electores y los candidatos independientes, así como observadores electorales que juegan un papel muy. Esto es todo de la exposición. Considero yo es muy enriquecedor, nada más porque sí. A mi opinión, tanto autoridades como partidos políticos, como el tener un concepto más amplio de las elecciones, de qué es el voto, muy importante tenerlo en mente para así poder de manera completa ir, ejercer nuestro voto y como institución del sufragio. Eso es todo, licenciado, le agradezco poner atención, estar atentamente y de mi parte no me queda más que decirle gracias.